Bueno, ya he hecho el agradecimiento público, ¿no? Sí. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro ahora. Hacías referencia recién a las medidas, a las últimas medidas. En realidad, el gobierno ha seguido, inicialmente negó la necesidad de tener un plan, de alguna manera el discurso oficial era no nos va a afectar la crisis, y como consecuencia de esto el plan es una especie de entrega por capítulos. Bueno, te voy a contar algo. Ignacio de Mendiguren, el expresidente de la Unión Industrial Argentina, dice que no tienen un gran plan, tienen plancitos. Sí, es una sucesión de planes, ¿no es cierto? De Mendiguren debe estar esperando que el otro capítulo sea que el tipo de cambio suba más. Suba más, exacto. Pero, digamos, si miramos los últimos anuncios, han sido básicamente, digamos, a nivel de dos instrumentos. Un instrumento que afecta a lo tributario, que podríamos incluir en ese conjunto tanto a la reducción de las retenciones de trigo y maíz, como al régimen de moratoria y blanqueo de capitales que está incluido dentro de la misma norma. Y por otra parte, el intento de mejorar el consumo y la compra de parte de los consumidores de automóviles, de línea blanca y eventualmente financiar activos de trabajo, que hace referencia a algo así como 13.000 millones de pesos que pondría a través del sistema financiero el gobierno nacional. Vamos a empezar por este segundo. ¿Qué son 13.000 millones? 13.000 millones son más o menos 1,3% del Producto Bruto. Es decir, 1,3% de lo que la Argentina crea de bienes y servicios finales, la riqueza, durante un año. Es decir, que es una magnitud significativa. La pregunta en este tema es qué parte de eso puede considerarse una inyección neta y qué parte no. ¿Por qué pregunto esto? Porque esto depende de cómo se financia. Si la idea es que voy a tomar recursos que antes las FJP tenían colocados en el sistema financiero, por ejemplo el plazo fijo, en realidad lo que estoy haciendo es colocarlos a una tasa más baja a través del sistema financiero y algún efecto neto va a tener, pero no van a ser los 13.000 millones, porque de hecho estoy retirando y esos 13.000 millones o lo que tuvieran las FJP, que se estiman más o menos en 7 u 8.000 millones, de todos modos ya estaban colocados y estaban siendo prestados, ¿no? Claro. Bueno. Pero digo, el efecto neto no va a ser totalmente los 13.000 millones. Además, ahí va a haber que ver muchas cuestiones operativas para ver cómo se lleva adelante. La segunda cuestión, que son lo de las retenciones. La retención, hay muchos que han cuestionado básicamente dos cosas. Que la reducción es muy poco significativa, 5 puntos. O adicionalmente, que sale en un momento en que ya está resuelto, digamos, el tema de la decisión en materia de trigo y maíz. Digo, a mí me parece que las medidas van en un camino razonablemente adecuado, que la reducción de las retenciones es algo correcto, que alguien puede discutir si no hace falta más, algunos pedirán que vaya soja también, habrá reclamos de lo que hacen girasol, etcétera, pero digo, es una señal del gobierno de decir, bueno, bajo este impuesto, este derecho a la exportación, habida cuenta de las nuevas condiciones internacionales. No le significa al gobierno desdecirse tampoco de su discurso oficial en materia de retenciones, sino que dice, bueno, cambió la coyuntura internacional, entonces puedo tomar esta medida. La otra medida, la medida en relación a la moratoria es una cosa esencialmente inequitativa. Si yo digo, mire, usted no pagó impuesto a la ganancia, venga y que ahora le voy a perdonar algo. En realidad lo que estoy diciendo es que el que tiene que comprar, el asalariado que compra los productos para subsistir, pague el IVA. Y ahí no lo puede evadir, ¿no? Es probable que a lo mejor lo evade quien se lo vende, pero él lo paga en el precio final. Digamos, es una decisión que, además de ser moralmente cuestionable, es decir, que alguien que no pague tenga un premio y el que paga no lo tiene, además muestra que hubo una gran improvisación esto de los capítulos, porque no más de 2 semanas antes la AFIP había anunciado un plan de facilidades, que no es un perdón, pero que le permitía en todo caso regularizarse a quien quisiera. Y a su vez, dentro de esta discusión se ha filtrado la discusión de la repatriación de capitales. Cuando uno dice repatriación de capital, en realidad dice o traer plata que está afuera o blanquear plata que está acá, que puede estar en una caja de seguridad o que puede estar en el colchón, pero que no está en el sistema formal. Digo, además de la inequidad, esto que significa una moratoria, aquí me parece que hay que dividir en dos grandes grupos los recursos que pueden llegar a blanquearse. Unos provienen de actividades ilícitas,
narcotráfico, tráfico de armas, corrupción, etcétera, etcétera. Esos no están declarados. Otros que no están declarados son de actividades lícitas, pero que han evadido impuestos. Claro. El gobierno está pensando, obviamente, en esta parte, en las actividades lícitas que han evadido impuestos y que le quiere dar un estímulo, decir, mire, si usted lo introduce al sistema, si nos ayuda a morigerar los efectos de la crisis, invirtiendo, como sea, le voy a cobrar una alícuota muy baja. Ahora, este otro capítulo del blanqueo de capitales que puedan provenir de actividades ilícitas, me parece que ha generado una gran preocupación. ¿Por qué una gran preocupación? Mira, en la época del presidente Menem, Argentina no tenía ley antilavado. Argentina estaba a punto de ser considerado un país no cooperador por el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un grupo creado inicialmente por el Grupo de los 8 para seguir las medidas, para recomendar medidas de control del lavado de dinero. Estuvo a punto de caer Argentina en lo que se llama la lista negra de países no cooperadores. Después sancionó su ley. La ley de antilavado establece toda una serie de requisitos. Los bancos tienen que tomar en consideración especial, conocer a su cliente, informar actividades sospechosas cuando son por encima de un determinado volumen. Y hay una unidad de información financiera que tiene que operar, digamos que es la responsable de operar eso. Bueno, la norma que se discute en el Congreso no exige ni que se diga desde cuándo tiene el capital ni de dónde proviene. ¿no? Y esto ha generado una gran discusión en el sentido si eso no se va a transformar en una vía a través de la cual Argentina permita el lavado de dinero. Me gustaría esto decir dos cosas. Primero, yo estoy seguro que no es esa la intención que tiene el gobierno. Pero también es cierto que aunque subsistan las otras obligaciones de control que tienen que ver con el sistema financiero, con los escribanos, con los contadores, etcétera, etcétera, la norma tal cual está diseñada va a ofrecer, me parece a mí, de acuerdo a lo que dice el artículo ese del proyecto, va a ofrecer al menos la duda de que no se vaya a abrir alguna puerta. Me parece que sería mucho más razonable que el gobierno se hubiese esmerado en mostrar que el perdón, que es inequitativo, que es éticamente cuestionable, no iba a pasar el límite de la legalidad, no iba a pasar a los activos de origen ilícito. Y en eso, quizás por esta preocupación del gobierno de ir todos los días tomando una medida, porque la realidad lo va llevando a hacer cosas que hace 3 semanas no tenía pensado, me parece que le ha prestado poca atención a eso. Como síntesis de todas las medidas que se han tomado, y seguramente vamos a conocer algunas y comentaremos la semana que viene, me parece que es saludable que el gobierno, más allá de lo que dijo en los discursos oficiales, haya advertido que esta crisis generada en el centro del capitalismo financiero internacional le va a pegar a la Argentina, de hecho ya le está pegando, y haya tomado medidas. De todas las que ha tomado, si vos me preguntaras cuál creo que es la mejor, en realidad es una que todavía no ha anunciado, que es el plan de obras públicas. Porque el plan de obras públicas, dependiendo cómo se financie, cuáles sean los plazos, etcétera, puede ser en realidad un elemento que permita, digamos, un crecimiento de la demanda agregada lo suficiente como para morigerar los efectos de la crisis y que pasemos de ser una economía que venía creciendo al 9% a ser una economía que a lo mejor crezca al 2 o al 1 o al 3, pero no que caiga 10% como fue en el 2002. A mí me preocupa el plan de obras públicas que lo maneje debido. Bueno, allí entra otra consideración. Y la otra es que esto también está hecho para que de alguna manera algunos funcionarios que compraron a 7.50 terrenos en Calafate y los vendieron a 2 millones de pesos, le permite también poder calzar las operaciones, ¿no? Bueno, si eso fuera así, me parece que sería terrible que instrumentos que están diseñados para tratar de morigerar los efectos que la crisis tiene sobre la gente estuviesen diseñados simplemente para resolver el problema de algunos dirigentes. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes. Cuando regresemos, Eduardo García, el presidente de la CRECE, la empresa que va a manejar la recolección de basura a partir del mes de febrero, va a estar aquí con nosotros hablando sobre este tema.